El día de hoy vamos a revisar un tema muy interesante, pero al mismo tiempo muy controversial. Y el título es ¿Cómo empezar a entrenar con pesas si soy principiante? Cuando nosotros iniciamos en el mundo del fitness, ya sea por cuestiones estéticas, ganancia de fuerza o inclusive cuestiones de salud, siempre tenemos las mismas preguntas. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde encuentro información? ¿Por qué ellos hacen tal ejercicio y yo no lo puedo hacer? ¿Por qué ellos cargan más pesado que yo y yo no puedo cargar eso? ¿Por qué ellos se ven diferentes a mí si yo hago lo mismo? Entonces, todas estas preguntas las vamos a ir resolviendo. La idea es que tanto entrenadores como nuevos atletas tengan un mejor conocimiento y puedan iniciar justamente desde cero. ¿Habrá algún problema en algún inicio si nosotros implementamos métodos avanzados, copiamos rutinas o hacemos todos los días diferentes ejercicios si no tenemos un seguimiento, una continuidad? Entonces, el día de hoy vamos a abarcar algunos puntos demasiado importantes. Lo primero y lo más básico serán las capacidades físicas. Vamos a seguir con volumen de entrenamiento. También vamos a abarcar cuestiones que tienen que ver con volumen de entrenamiento, la carga de entrenamiento y cómo diseñar mi primer rutina. ¿Ok? Habrá que entender lo siguiente. Si yo no conozco mis capacidades físicas, yo no puedo iniciar en un proceso para obtener estética corporal, para poder disminuir porcentaje de grasa, para poder aumentar masa muscular, para poder aumentar la fuerza. ¿Por qué? Porque yo no tengo un parámetro de base. Esos parámetros de base me van a ayudar a que yo pueda diseñar todo el sistema basado ya en algo tangible, ¿no? Por ejemplo, las capacidades físicas básicas vamos a encontrar la fuerza, velocidad, resistencia, pero dependiendo por autores vamos a agregar unas cuantas más. Serían las siguientes: fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, elasticidad, y estas dos últimas se van a conjuntar para crear la flexoelasticidad. Pero a mí me gustaría agregar una más. Y actualmente algunos metodólogos y entrenadores actualizados estamos agregando la movilidad. ¿Qué es la movilidad? Para no hacerlo tan complejo el entendimiento de este término, vamos a tomar la flexibilidad y la elasticidad y dándole una aplicación de fuerza. Entonces, si yo puedo llegar hasta cierto rango de movimiento, por ejemplo, si yo quiero elongar el pectoral, pues mi brazo va a llegar hasta donde mi movilidad o en este caso mi flexibilidad o elasticidad me pueda brindar. Pero si yo hago una aplicación de fuerza con una carga, obviamente a lo mejor el recorrido se va a ver limitado. ¿Por qué? Porque yo no tengo la capacidad de generar fuerza en un rango tan amplio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando yo tengo un rango de movimiento limitado, obviamente también las ganancias de fuerza, la hipertrofia y además la funcionalidad se van a ver afectadas. Entonces, por eso me gusta a mí agregar esta parte de la movilidad. Eh, no se confunda en que debo de hacer ejercicios demasiado elaborados en rangos de movimiento que no sean adaptados para mí. Porque, seamos sinceros, si somos gente que trabaja, por ejemplo, en oficina, sabemos que no tenemos demasiado movimiento. Sabemos que estamos sentados durante mucho tiempo y sería una irresponsabilidad que cuando nosotros comenzáramos en la actividad, bueno, en la actividad física, pues queramos hacer rangos de movimiento a los que no estamos acostumbrados, ¿no? Y entonces, ejemplos tan simples como una sentadilla, muchos como entrenadores o como nuevos entrenos o nuevos atletas, hemos visto que nuestras sentadillas cuando recién iniciamos se ven muy limitadas en movimientos, se ven muy torpes los movimientos, nos vamos al frente, nos vamos hacia atrás, los talones se nos levantan. Entonces, cuestiones como estas se pueden ir eliminando poco a poco con el entrenamiento de la movilidad. Entonces, habrán diferentes protocolos, diferentes métodos que podamos utilizar para poder ganar la movilidad. Ya dependerá de ustedes en qué corriente vayan trabajando.
Puede ser ejercicios similares al ejercicio básico que ustedes van a realizar, por ejemplo, una sentadilla. Si la quieren realizar en alguna máquina o con peso libre, primero haríamos con peso corporal. Quizá haremos algunos ejercicios con bandas elásticas, con algunas bandas largas o con algunos pequeños valores medicinales, lo que ustedes elijan. Ahora, si yo quiero hacer otro tipo de métodos, por ejemplo, está la facilitación am, muscular, masajes miofaciales. En este caso, utilizaríamos un foam roller o inclusive la misma barra para darnos algún masaje en zonas localizadas para poder generar una mayor flexoelasticidad. Ojo, hay diferentes corrientes, hay diferentes puntos de vista y actualmente inclusive no hay ni siquiera una conclusión de que si estirar o no estirar previene o no lesiones. Pero esto va a depender mucho de ustedes y va a depender mucho de la forma en la que realicen su entrenamiento. Porque otra vez volvemos a lo mismo. Una persona sedentaria que inicia con la actividad física, no le podemos pedir rangos a los que no está adaptado. Y obviamente durante el calentamiento tendrá que haber ejercicios de flexibilidad y en este caso ya con una aplicación de fuerza de movilidad. ¿Para qué? Para que sea una mejor transferencia, para que tenga mayor propiocepción, para que haya las adaptaciones adecuadas. Ahora, recordemos que también por el tipo de fibras musculares, entre hombre y mujer hay diferencias. Y hasta cierto punto las fibras musculares femeninas tienen una menor propiocepción. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a costar un poco más de trabajo reconocer el movimiento, ¿no? El ejercicio como tal. Entonces, el primer consejo que vamos a abarcar en este punto será la individualización, ¿ok? Yo no puedo realizar una rutina que ya esté prediseñada si mi nivel no es el adecuado. Ajá, ¿por qué? Porque no tengo la fuerza suficiente, no tengo la resistencia suficiente y ni siquiera la velocidad, mucho menos la movilidad. ¿Ok? Entonces, este va a ser el primer punto que vamos a tratar de limpiar. Durante mi calentamiento, vamos a ocupar la elevación de temperatura, después movimientos articulares, bueno, estiramientos musculares, por las articulaciones que a lo mejor, si tenemos tiempo, podrán ser desde la cabeza a los pies. Pero si no contamos con el tiempo adecuado, nos vamos a enfocar más en las zonas que vamos a trabajar, ¿vale? Para optimizar la sesión de entrenamiento. 10 minutos sería mi propuesta para un calentamiento correcto. No más de 10 minutos, ¿vale? Si se hace bien, si se hace a conciencia y obviamente las repeticiones que vamos a realizar en el calentamiento, tanto general como específico, no tendrán que ser tan elevadas, porque no queremos un desgaste, queremos una activación, ¿vale? Para que no se confunda también en ese aspecto. Ahora, si yo estoy trabajando, en este caso, ya con un objetivo ya ya con una elección ya muy precisa, aquí vamos a tener que considerar lo siguiente, la selección y el orden de los ejercicios. ¿Qué pasa? Habrá diferentes cuerpos, diferentes dominantes. Por ejemplo, habrá quienes sean dominantes de cadera, dominantes de rodilla, quienes sean dominantes de tracción, dominantes de empuje. Esto va a determinar cuál va a ser mi sistema de entrenamiento. Por ejemplo, si conocemos a una persona que hace una sentadilla y se va mucho al frente, podemos jugar primero con la apertura de sus piernas. Quizá un poco más abierto, un poco más cerrado, trabajar un poco más con la rectitud del torso, activar de buena forma el core y analizaremos si es una sentadilla adecuada o no lo es. Pero si nos estamos dando cuenta que ese gesto es demasiado dominante y abrimos un poco más, en este caso los pies, y tiene una buena profundidad, el recorrido de la barra se mantiene en un rango, en este caso vamos a utilizar como referencia nuestro pie, desde la punta hasta el talón. Si cuando yo hago mi sentadilla, el recorrido de la barra o un punto referencial se hace un recorrido hacia el frente, hacia el límite de la punta o hacia atrás, al límite del talón, no pasará absolutamente nada. Caso contrario, si mi punto referencial
pasa de la punta o se va más atrás del talón. Esto ya podría ser peligroso. ¿Por qué? Por el manejo de mi centro de gravedad. Ahora, entonces, si tengo justamente a una persona haciendo una sentadilla que es más dominante de cadera, esto nos va a dar diferentes parámetros a seguir. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que tendrá mayor activación, en este caso de glúteos, los extensores de la cadera, además de los isquios. Entonces, nuestra rutina ya nos está mandando ciertas señales, ¿no? O bueno, más bien mi técnica me está mandando ciertas señales. Entonces, si yo tengo a esta persona que realiza mucho el recorrido hacia el frente, tendremos que fortalecer demasiado el core. Entonces ya nos está dando otra señal. ¿Cuál sería un ejercicio adecuado para estas personas? Pues sería una front squat o una sentadilla frontal, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta nos exigirá una mayor rectitud y además nos va a fortalecer más hacia la zona de los extensores de la rodilla. Entonces, ya estamos atacando dos puntos, ¿no? Toda la dominancia natural, que sería de cadena posterior, o bueno, en este caso dominante de cadera, pero no dejaríamos a un lado la estimulación de los extensores de la rodilla, ¿vale? Entonces, aquí ya trataríamos de hacer un entrenamiento mucho más integral. Ahora, llegando a este punto, cuando nosotros empecemos a hacer esa selección, también vamos a tener que poner en consideración lo siguiente: cuántos días a la semana voy a entrenar, de cuánto tiempo dispongo, a qué grupos musculares le quiero dar más prioridad. Pero si estoy iniciando o ya llevo mucho tiempo sin actividad, porque también puede ser una buena propuesta para personas que ya en años posteriores, perdón, años anteriores hayan tenido algún tipo de actividad de mediano rendimiento y que por alguna cuestión, ya sea cambio de residencia, cambio de trabajo o lo que sea, no hayan tenido la oportunidad de darle continuidad. Y entonces, si yo tengo a uno de estos entrenos, pues quizá ya tenga algunas técnicas aprendidas, pero obviamente si su peso corporal cambió, si, en general, si su composición corporal cambió, créanme que su técnica va a cambiar, ¿vale? Entonces, no, otra vez tendríamos que hacer un pequeño retroceso y comenzar con ejercicios que le sean adecuados para este paciente entreno, ¿vale? Ahora, ¿cómo empezaré yo con la selección? Vamos a poner el ejemplo de que tenemos por lo menos 5 días de entrenamiento, ¿vale? De lunes a viernes, con 2 días de descanso que serían sábados y domingos. ¿Qué voy a hacer en mi día uno? Primero yo voy a identificar, si tengo 2 días de descanso, ¿qué ejercicio para mí sería el adecuado el día uno? En algunos casos, para personas principiantes, tendrá que ser los ejercicios que tengan mayor demanda. Y en este caso serían los ejercicios básicos. Los ejercicios básicos ya los conocemos y si no los conocemos son los siguientes: sentadilla, peso muerto, press de banca, press militar y remo con barra. Pero el remo con barra tiene otras variantes por cuestiones técnicas del conocimiento justo del propio ejercicio. Estas variantes son las siguientes. Si no tengo una correcta técnica en un remo con barra, lo vamos a cambiar por un jalón al pecho, ¿ok? La apertura obviamente tendrá que ser anatómica. Pero si yo no tengo, o bueno, tengo la capacidad suficiente también para tolerar mi peso corporal, lo vamos a cambiar por dominadas. No van a ser dominadas lastradas, van a ser dominadas con peso corporal, igual con posición anatómica del agarre. Entonces, vamos a definir cuál de estos ejercicios sí son adecuados para nosotros, cuáles no nos causan tanto problema. ¿Y a qué me refiero con tanto problema? Vámonos también por la cuestión de la motivación. No, a muchas personas no les motiva tanto el día de pierna, pero si les das el día de brazo, ese día están con la motivación en lo más alto. ¿Qué quiere decir? Que son ejercicios que más les gustan o que incluso lo único que les interesa desarrollar en ese momento es el bíceps. Entonces está perfecto, pero por cuestiones de salud, que deben de saber que eso es lo primordial, cualquier tipo de actividad física, el principal objetivo debe de ser saludable, ¿vale? Entonces, si en este entreno tiene mayor afición por los ejercicios de bíceps,
pues obviamente su rutina tendrá que tener mayor cantidad de ejercicios que tengan que ver con este aspecto, los flexores de codo, ¿vale? Sin olvidar, obviamente, los extensores de codo para tener un desarrollo neutral, ¿no? Porque también es un error muy común darle más estímulo a un grupo muscular y a la cara contraria no prestarle tanta atención, ¿vale? Y les puedo compartir alguna evidencia, en este caso una evidencia científica, donde se demuestra que el 60% de problemas de rodilla, en este caso problemas comunes, entre comillas, son chasquidos o dolores posterior del entrenamiento, vienen por una sobreexigencia de los extensores de la misma. Ahora, quienes ya lleven tiempo entrenando, recuerden un poco aquellos días cuando recién iniciaron. Cargaban lo mismo en la extensión de cuádriceps que en un curl femoral y obviamente la respuesta por lo regular es no, cargados más en una que en otra. ¿Y eso qué quiere decir? Que no existía el mismo desarrollo. Entonces, para yo tener un desarrollo neutral, sí les recomiendo que hagan selección de los ejercicios de la manera más adecuada, ¿ok? Y en este caso, los ejercicios que van a ser más intensos por obviedad tendrán que ser los primeros ejercicios de mi rutina. No puedo elegir ninguno de mis ejercicios básicos como un finisher, ¿vale? Porque obviamente mi energía ya está desgastada, mi técnica no va a ser lo más adecuada posible y lo más probable es que si tengo algún accidente, ese accidente se pueda agravar. Si de por sí los ejercicios multiarticulares o básicos ya son complejos, porque son demasiados grupos musculares y articulaciones trabajando en un solo ejercicio. Ahora imagínense agregándole una carga ya del entrenamiento previo, ¿no? Entonces yo les recomiendo que la parte del calentamiento vaya enfocado justo o te vaya encaminando justo a ese ejercicio básico y ya posteriormente vayas agregándole más ejercicios que obviamente alimenten ese ejercicio que hicimos al inicio, que será el ejercicio básico. Entonces, vamos a recordar los diseños de los años 70, 80, 90, donde la rutina tipo Wader o el método Wader estaba demasiado presente en la mayoría de los gimnasios, ¿no? Donde te daban un grupo muscular por día. ¿Qué pasaba? Que pues obviamente para darle la estimulación adecuada tendrías que meter mucho volumen de entrenamiento. Entonces, el día que te tocaba press de banca, era press de banca horizontal, press de banca inclinado, press de banca declinado, press de banca con mancuernas en horizontal, mancuernas en inclinado y otra vez mancuernas en declinado, más otro tipo de máquinas, ya sea unos crossovers, quienes utilizaban el pullover para pectoral lo metían también, cualquier tipo de ejercicio, en este caso de empuje. Entonces, si se dan cuenta, son alrededor de 8 a 10 ejercicios y el volumen más o menos era de 4 series, 12 repeticiones. Entonces, ¿por qué metían tantos ejercicios con ese tipo de frecuencia y además de volumen? Porque pasaba toda una semana para que tú volvieras a estimular ese grupo muscular. Por eso esas rutinas dejaron de ser tan interesantes. ¿Por qué? El primer punto es porque esas rutinas están diseñadas para atletas con farmacología. Obviamente un principiante no sabe qué es la farmacología y no ha tocado una sustancia en su vida. Ajá. Entonces, aquí es el primer punto que vamos a tratar de atacar. No copiar ese tipo de sistemas que no están adaptados para personas naturales, mucho menos principiantes. Entonces, aquí es cuando el volumen de entrenamiento comienza a tener mayor relevancia. Ajá. Entonces, ya elegí mi ejercicio básico. Ahora, si mi ejercicio básico, como lo mencioné hace un rato, me está dando dominancia de cadera, ¿qué tengo que hacer yo? Ahora, si es dominancia de cadera, sabemos que estamos trabajando glúteos, isquios, aductores, ¿vale? Entonces, nuestra rutina tendrá que agregar ejercicios de estos músculos, ¿vale? Entonces, no estaría nada mal que después de mi sentadilla básica, dependiendo del volumen de entrenamiento, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, dependiendo del volumen de entrenamiento, ya vamos a agregar a lo mejor, después de mi sentadilla básica, agregamos algún ejercicio que tenga que ver más con dominante de isquios,
ya sea femoral acostado, femoral sentado, algún peso muerto rumano, ya sea con barra o sea unilateral, ya ustedes lo van a ir decidiendo en función de qué tan complejo sea para ustedes. ¿Por qué? De nada me va a servir que yo prescriba un ejercicio que no está siendo muy cómodo para mí por cuestiones de falta de equilibrio, estabilidad y de control motor. Entonces, eso va a causar una frustración. Entonces, como lo mencioné hace unos momentos, la cuestión de la motivación. Yo no voy a estar muy contento si mi ejercicio no me sale ni siquiera con el peso corporal. Entonces yo voy a tratar que sean ejercicios que pueda realizar mi entreno, inclusive si yo voy a comenzar a diseñarme planes para mí mismo, que sean ejercicios que sí me den, bueno, me representen un reto, pero que no sea un reto desde el peso corporal, ¿vale? Que vaya teniendo yo las adaptaciones adecuadas y la transferencia sobre todo, para que haya un correcto desarrollo, ¿ok? Entonces ya metimos ejercicios básicos, ya metimos un ejercicio accesorio, puedo meter algo también, algunos uno o dos ejercicios de glúteo, ¿vale? Pero ¿de qué va a depender? De cuánto tiempo yo disponga. Porque también podríamos decir lo siguiente, es que yo quiero hacer el día de sentadilla glúteos, isquios, inclusive quiero trabajar el core, o si me queda tiempo hacer algo de tren superior, también se puede. Pero también de qué va a depender, de la frecuencia del grupo muscular que le vamos a dar a la semana. Y esto tiene que ver más con las variables de la carga de entrenamiento. Entonces, si me estás dando la oportunidad de entrenar 2 veces un grupo muscular, pues me puedo enfocar en diferentes objetivos en esas sesiones. Por ejemplo, ya lo mencioné, si mi sentadilla principal será dominante de cadera, en la frecuencia 2 vamos a darle una mayor... nuestro objetivo principal será más hacia los dominantes de rodilla, ¿vale? Para que, insisto, el desarrollo sea equiparable. ¿Va? Obviamente, ya conforme pasa el tiempo, ya esa dominancia se nota demasiado, ¿vale? Y sobre todo en atletas que dan ese salto hacia los deportes de fuerza, ¿vale? Pero, ojo, no porque yo sea más dominante de algún grupo muscular, tengo que olvidar el otro. Acuérdense, sobre todo tiene que haber salud y responsabilidad en este caso, ¿va? Cuando yo haga la selección de qué frecuencia voy a implementar, tendrá que ser en función de las necesidades, ¿vale? Si yo estoy notando que en este caso mis hombros tienen un volumen deficiente, trataré de darle mayor frecuencia. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que voy a entrenar el músculo más veces a la semana, pero no tendrán que ser los mismos ejercicios. También ese es un error muy común. En personas iniciales, recordaremos que las rutinas más básicas eran rutinas full body, ¿vale? El día uno de tu entrenamiento hacías uno o dos ejercicios de tren inferior, uno o dos ejercicios de tren superior, cadena anterior y otros dos ejercicios de cadena posterior, algo de bíceps, algo de tríceps, algo de abdomen, algo de cardio y terminaba tu rutina. Pero si lo ponemos ahorita bajo esta perspectiva, ¿cuál era el beneficio? ¿Qué es lo que querían nuestros entrenadores de ese entonces desarrollar en nosotros? Si nuestro objetivo era subir de peso, bajar de peso, ser más fuerte, ¿por qué implementar ese tipo de rutinas? Y la respuesta es muy fácil. Te están enfrentando a todos los ejercicios que vas a estar utilizando más adelante. Acuérdense que por lo menos son 3 semanas, el equivalente a 21 días, para que haya una adaptación fisiológica. Si esta adaptación fisiológica no se da y yo hago un cambio radical de mi rutina, pues ¿qué va a pasar? No voy a desarrollarme como yo quisiera. Entonces ahora, yo creo que se les vino a la mente cuando ustedes cambiaban, o no sé si lo sigan haciendo, yo también lo llegué a hacer, cambiábamos la rutina cada 4 semanas, el equivalente a cada mes. Entonces cada mes religiosamente estábamos con nuestro entrenador para que nos cambiara nuestra rutina. Pero ¿qué pasaba? Ya cuando nosotros nos adentramos en este mundo, nos damos cuenta de que no hay necesidad, ¿vale? Porque estamos interrumpiendo un principio del entrenamiento muy especial que se llama principio de continuidad. Entonces, este principio de continuidad nos exige que haya, como su propio nombre lo dice, continuidad del estímulo, ¿vale? Entonces, si apenas pasaron 3 semanas o los 21 días
en el que mi cuerpo está comenzando a adquirir el conocimiento, ya reconoce el ejercicio y apenas lleva una semana de, de productividad y yo le corto de tajo y lo cambio por otro ejercicio, ¿qué va a pasar? Voy a entorpecer esa adaptación fisiológica y pues va a ser el cuento de nunca acabar, ¿vale? Y todos lo hemos escuchado. Coach, es que ya no me duele como antes, ya no me canso como antes. Acuérdense que no es necesario, las rutinas no tienen que ser siempre muy incómodas, ¿vale? Tampoco van a ser tan cómodas, pero no a tal grado de consentirnos, ¿vale? Entonces, si yo estoy trabajando bajo ciertos parámetros y estoy entendiendo que hay diferentes ejercicios, yo no me tengo que quedar siempre con los mismos, ¿vale? También no hay que radicalizar hacia el otro punto. Entonces, si yo tengo la oportunidad de hacer un cambio de rutina, está perfecto, pero en mi ejercicio básico no lo voy a cambiar. Lo que quizá voy a cambiar en mi ejercicio básico sea alguna variante específica o inespecífica. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero a lo mejor sigo haciendo mi misma sentadilla, pero ya no me gusta hacer extensión de cuádriceps en máquina. Ah, pues vamos a implementar a lo mejor una sentadilla búlgara dominante de rodilla para estimular el cuádriceps. Ah, es que tampoco me gusta ese ejercicio. Bueno, tenemos una prensa, tenemos una máquina hack, podemos utilizar incluso la Smith, o sea, tenemos más herramientas que podemos ir agregando, ¿vale? Pero mi ejercicio básico se respetó, ¿vale? Entonces, a lo mejor en mi segunda frecuencia, mi front squat ya no me gustó o ya no siento la misma intensidad, puedo apostarle por agregar más carga, ¿vale? Un porcentaje más alto, o puedo cambiar, insisto, por una variante específica o inespecífica. Entonces, en lugar de hacer un cambio radical, solo voy agregando pequeños ejercicios que sean mucho más interesantes, ¿no? Y por eso, como a ustedes como entrenadores, tienen que hacer esos pequeños análisis, ¿vale? No sé cuál sea su forma de llevar el seguimiento, pero es interesante cuando tenemos esa retroalimentación. Oye, coach, mi bíceps ya está creciendo, pero siento que el tríceps no está creciendo a la par. O sabes que, coach, el pectoral ya tiene mayor presencia, pero mis hombros están más pequeños. Entonces, todos esos puntos que nos van dando a nosotros son herramientas importantes y estas herramientas las vamos a ir utilizando más adelante en su diseño de su siguiente plan de entrenamiento. No vamos a decirle, ah, pues no pasa nada y mañana mete más ejercicios de aquí o mete más ejercicios de allá o métele más series, más repeticiones, más peso. Eso sería irresponsable, ¿vale? Porque estaríamos prácticamente navegando a ciegas. Entonces, ya que yo estuve trabajando, ya que yo estuve trabajando en cuestión de adaptaciones iniciales, ya voy a comenzar a descartar ejercicios que a lo mejor no me fueron muy interesantes. También para eso es la retroalimentación. Me tienen que dar información acerca de si hubo un aumento de carga o el ejercicio se volvió ya menos complejo, ya le agarraste hasta cierto punto cariño, ¿no? A este tipo de ejercicios. Entonces, es interesante, pero al final eh, va a haber más variables que nos van a impedir un poco el progreso o nos van a encaminar a un buen progreso. Entonces, estas cuestiones con respecto a los componentes de la carga son intensidad, volumen de entrenamiento, densidad, duración, ¿vale? Y en este caso, ¿a qué nos van a ayudar? Por ejemplo, cuando ustedes hacen una rutina común y corriente, ¿cómo eligen cuántas veces al día, o perdón, cuántas veces a la semana, cuántos ejercicios, cuántas series, cuántas repeticiones, con qué carga, ¿no? Entonces, la parte de la intensidad la vamos a medir de la siguiente forma. Van a haber puntos de referencia. Podemos utilizar tablas como lo son el 1RM, ¿vale? Que ya hay diferentes autores, diferentes variantes, de hecho. Hay quienes toman datos desde 50%, 55, 60, así hasta llegar al 100%. Hacemos brincos de 5%. Otros tantos, a partir del 85%, comienzan a hacer saltos más pequeños de 2.5%. Y otros tantos te van a exigir el entrenamiento solo a sensaciones. Entonces, si se dan cuenta, hay diferentes puntos o diferentes parámetros.
La idea es que esta intensidad se vea reflejada en los resultados y que vaya obviamente de la mano. Sería demasiado irresponsable. En este caso, si yo quiero un desarrollo de hipertrofia y estoy trabajando con un 50% o menos del 50% de mi carga ideal, pues obviamente no voy a tener el resultado adecuado y voy a hacer repeticiones que, o sea, van a ser de 10, 15, 20, 25 repeticiones. Entonces, esto no va a ser adecuado. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser resistente, yo quiero tener hipertrofia. Ajá. Entonces, yo debería estar realizando repeticiones dependiendo obviamente del grupo muscular del que estamos hablando. Serán repeticiones 6, 8, 10, 12 y sabemos que en los ejercicios básicos no nos vamos a pasar de 10 repeticiones por cuestiones de complejidad. Hacer más de 10 repeticiones en ejercicios básicos sería un poco irresponsable por la cuestión de la energía, ¿vale? Si tu coach te está diciendo, quiero 4 series de 10 repeticiones, pero sabes que esa última serie se entorpece un poco por justo la intensidad, lo más común que hacemos es quitarle peso para cumplir con el volumen de entrenamiento. Se puede hacer, pero también hay otra forma en la que para principiantes recomendamos, donde en lugar de hacer 4 series de 10 repeticiones con una carga que ya me está representando un problema, mejor reducimos 2 repeticiones en lugar de hacer 4 repeticiones perdón, 4 series de 10 repeticiones, mejor hacemos 5 de 8. Si se dan cuenta, no sacrificamos la carga, pero sí aumentamos el volumen de entrenamiento, en este caso las series, pero cumpliendo con el mismo número de repeticiones del total, ¿vale? Esto tendrá mejores resultados en comparación de si yo corto la serie porque ya es una carga muy excesiva, disminuyo la carga y hago de nuevo el ejercicio. Eso tendrá menor cantidad de adaptaciones, ¿vale? Y beneficios al final de cuentas. Entonces, eh, ¿cómo elegir las series óptimas para hipertrofia? En este caso, para elegir las series óptimas, yo voy a irme de lo mínimo a lo máximo, ¿vale? O sea, de lo mínimo, dependiendo el grupo muscular, me va a exigir 2 series, 3 series, 4 series, dependiendo, ¿vale? En este caso, yo voy a definir si de plano estoy demasiado inicial y no tolero este volumen, o queremos irlo probando, también es una buena idea. Voy a realizar solo en la primera semana 4 series de tal ejercicio a tal intensidad. Y te das cuenta que sí pudiste con la carga y de hecho tienes la oportunidad de realizar más ejercicio. Tienes esa sensación de que pudiste haber hecho más series o inclusive sacar más con mayor intensidad, ¿no? Con mayor carga. También es una información importante que puedes considerar para la siguiente semana. En la siguiente semana posiblemente puedas agregar, en lugar de 4 series, a lo mejor agregas 5 series, o a lo mejor 6 series, o a lo mejor ya te das cuenta que necesitas una frecuencia 2 para que tu rutina no sea solo de un grupo muscular. Entonces, a lo mejor día lunes, trabajo de hombros, hacemos press militar con barra y hacemos 5 series de 10 repeticiones y un día, a lo mejor un miércoles o un jueves, agregamos otra frecuencia para el hombro, pero con otro ejercicio que sea menos intenso que el principal. En este caso podríamos trabajar press con mancuernas, inclusive unilateral, ¿no? Para también trabajar de esa forma. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos 2 ejercicios que van relativamente para el mismo grupo muscular y el volumen de entrenamiento se mantuvo. Pero me decía la teoría, es que yo necesito, vamos a pasar justamente a la tablita, donde aquí, por ejemplo, me dice, por N cantidad bueno, por tal grupo muscular requeriremos este mínimo de volumen y este máximo de volumen. Entonces, el mínimo volumen que me está dando, me dice volumen de mantenimiento, aquí lo tenemos. Ajá. ¿Cuáles son las series mínimas y cuáles son las series máximas? Lo mínimo está en color verde y lo máximo está en color rojo. También viene justo por debajo, en color gris, la frecuencia, las repeticiones y las repeticiones en reserva. Entonces, todo esto, si se dan cuenta, es una pequeña ayuda, ¿vale? Donde me dice, me dice que el mínimo de repeticiones, perdón, mínimo de series son tales.
Ah, ok, está perfecto. Yo decido si lo puedo hacer en un solo día o en 2 días. Si son en 2 días, está perfecto, no pasa nada. Si son en 2 días, voy a dividir ejercicios prioritarios, los más pesados, y después en ejercicios más ligeros, ¿no? Entonces, vamos a irlo viendo de esa forma. Eh, También vayamos agregándole ese punto de las repeticiones en reserva. Dependiendo cómo ustedes programen, habrá quienes van a trabajar por RPE, que es una escala del esfuerzo percibido, o por RIR, que serían las repeticiones en reserva. Entonces, estas repeticiones en reserva, ¿qué nos van a decir? Que no vamos a llegar a un fallo, ¿vale? Nos van a dar un cierto número de repeticiones en recámara para no sobreexigirnos de tal forma que fallemos en esas últimas repeticiones. El fallo no está del todo prohibido, pero sí se tiene que programar, ¿vale? Entonces, ahora veamos esa perspectiva. Si somos principiantes, no podemos decir bueno, no podemos estar sacando series tan grandes, ¿vale? Exagerando del volumen, porque aquí me dice volumen máximo recuperable. ¿Qué quiere decir? Que es el máximo volumen del que tú te puedes recuperar, ¿vale? Entonces, ahora imagínense, vayamos poniendo nuestra rutina en la mesa y analizar nuestro volumen de entrenamiento. ¿Quiénes llegan al mínimo volumen? ¿Quiénes llegan al volumen mínimo efectivo? ¿Quiénes llegan al máximo volumen recuperable? ¿Va? ¿Esto a qué nos va a ayudar? A determinar dónde estamos fallando, ¿vale? Una de las cuestiones de que nosotros seamos nuestros propios entrenadores es la siguiente. O podemos creer que podemos hacer más o creemos que podemos hacer menos. Son muy pocas las personas que tienen la madurez suficiente para determinar un volumen correcto y aceptar obviamente sus propios errores. En este caso, si yo ya me di cuenta que mi volumen de entrenamiento está demasiado elevado en cuestión de volumen, ¿qué quiere decir? Pues que o sea, por obviedad no estoy teniendo las adaptaciones y ya llegué a ese punto de estancamiento, ya llegué a ese punto donde ya no hay ningún avance, ni en fuerza, ni en número de repeticiones, y por más ejercicios que le ponga, no hay ningún resultado. ¿Qué quiere decir? Que ya necesito hacer una descarga estratégica para regresar al volumen, a lo mejor un volumen mínimo de mantenimiento, a lo mejor es lo que te está exigiendo ese grupo muscular, ¿no? Habrá algunos que requieran mayor intensidad, algunos que requieran menor intensidad. Eso ya va a depender de cuestiones individuales. Esto es simplemente una referencia. Entonces, en la tabla nos va a aparecer cómo yo voy a ir armando poco a poco mi rutina, ¿vale? Voy a seleccionar el grupo muscular, bueno, el músculo como tal, voy a elegir cuáles son las series mínimas y las voy a colocar en mi rutina. Ah, pues me dice que tengo 6 series como mínimo. Ah, pues esas 6 series, ¿qué les voy a hacer? ¿En qué ejercicio las voy a dividir? A lo mejor puede ser el mismo ejercicio, insisto, si estoy como principiante sería lo ideal, o a lo mejor si lo quiero hacer un poco menos agresivo para un solo músculo o en un solo ejercicio, lo puedo dividir en 2 ejercicios. Entonces ya tengo 3 series para uno y 3 series para el otro, ¿vale? Entonces, esto nos va a beneficiar mucho para que no estemos dando tantas vueltas, ¿vale? Si ya seleccionamos los ejercicios de manera correcta, ahora, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar en la rutina? ¿Cuánto tiempo disponemos? A lo mejor 1 hora, hora y media, 2 horas, en algunos casos hasta 3 horas de entrenamiento, ¿vale? Pero seamos sinceros, ¿cuánto tiempo es efectivo en realidad y cuánto tiempo es descanso y en otro caso pérdida de tiempo, ya sea platicando en el teléfono, como ustedes quieran, ¿vale? Entonces seamos sinceros con ese aspecto. ¿Qué tan intenso lo voy a hacer? Lo tengo que hacer tan intenso de tal forma que yo cumpla con las repeticiones que me está exigiendo ahí, ¿vale? Entonces, si me dice, tengo 6 series, que es mi volumen de mantenimiento, y me está dando en una frecuencia, a lo mejor una o dos, el número de repeticiones me dice mínimo 8 y máximo 25, tengo que corresponder, ¿vale? Entendamos que hay algunos grupos musculares que van a reaccionar bien a volumen alto de repeticiones, otros tantos no, ¿vale?
Entonces, yo voy a tener que respaldar eso. Si me está diciendo mis repeticiones en reserva, que son de 1 a 2 o de 1 a 3, yo debo también respetar este punto. Por ejemplo, ya tengo mi volumen mínimo y ya realizo mis 3 series de 10 repeticiones, pero la carga que yo elegí me está haciendo que esa décima repetición se vea muy torpe, se vea muy lenta o que prácticamente llegue a un rango parcial de movimiento y falle. ¿Qué quiere decir? Que no cumplí con las repeticiones en reserva y estoy sobreexigiéndome, ¿vale? En lugar de llevar un aumento de la carga en cuestión progresiva, a lo mejor en lugar de llegar del punto A al punto B, me salté del punto A al punto C. Esto hará que mi cuerpo no se esté recuperando de la manera más idónea y al final tú tendrás la necesidad de hacer un ajuste, ¿vale? Entonces, una cuestión, los temas que hemos visto en clase y me está sacando de varias dudas. Ok, excelente. Ok, me da mucho gusto que te esté sirviendo los temas que estamos abarcando ahorita. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios y en breve me comparten el dispositivo para yo poder responder, ¿vale? Y lo que sea, ¿vale? Obviamente que tenga que ver con el tema que estamos tratando, pero aquí estamos para resolver todas sus dudas. Ok, continuamos. Me voy a regresar un poco. Lo estábamos viendo la parte de las variables del entrenamiento, ¿vale? En este caso, aquí estaríamos. Bueno, una disculpa, creo que hay un error en cuestión de la presentación en los títulos, pero aquí estamos en las variables de la carga de entrenamiento, ¿vale? Ya hablamos sobre intensidad, volumen, densidad, duración y frecuencia. La intensidad, que es el cómo del estímulo, ¿vale? Ya dijimos que lo vamos a trabajar con sensaciones o con porcentajes de carga. El volumen de entrenamiento, que ya lo vimos hace un momento, de cuánto de estímulo. La densidad, la relación entre el trabajo y el descanso. Eso es muy importante. Y es una de las preguntas más frecuentes. Coach, ¿cuánto tengo que descansar entre series? Y eso, la respuesta más lógica y que a todos les molesta cuando doy esa respuesta, es un depende. ¿Por qué depende? El depende, el depende porque si tú eres un atleta que tiene que ver eh, más con cuestiones de hipertrofia, pues obviamente nos vamos a dar un descanso diferente, ¿vale? ¿A qué me refiero con ese descanso diferente? Vamos a descansar. La teoría anterior, si ustedes lo recuerdan, nos daba un descanso mínimo 30 segundos, máximo un minuto, ¿vale? Pero seamos sinceros, no siempre era viable por dos cuestiones. Entre la serie 1 y la serie 2, ¿qué pasaba? Pues obviamente estamos descansados, no tenemos justamente mucha sobreexigencia y 30 segundos a veces se nos hacía eterno. Entonces no pasaban más de 10, 15 segundos y ya iniciábamos con el siguiente ejercicio, ¿no? Con la siguiente serie. Entonces, cuando ya llevamos 3 o 4 series, a lo mejor en un ejercicio básico que es un tanto más pesado, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor queremos descansar un poco más, a lo mejor se nos hizo más pesado o se nos hizo demasiado ya exigente por la acumulación de volumen, lo también es muy importante. Si yo ya tengo una fatiga ya muy marcada, no hay la necesidad de yo respetar a rajatabla lo que nos dijo el coach de no más de un minuto de descanso. ¿Por qué? Porque estoy poniendo en peligro mi integridad, ¿vale? Entonces, yo prefiero descansar un minuto, 2 minutos, inclusive hasta 3 minutos, que de hecho ya las recomendaciones un poco más actualizadas, ¿no? De 1 a 3 minutos es un descanso adecuado entre las series en cuestión de hipertrofia, ¿vale?
De hecho, si nos fuéramos hacia la parte de la resistencia, pues esto no sería ni siquiera parecido. En resistencia trataremos de tener la menor cantidad posible de descanso. Lo que queremos es ganar eso, justamente, resistencia. Ahora, si yo voy para ámbitos de fuerza, el mínimo de descanso son 3 minutos y el máximo son 6. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Si son cargas muy excesivas, muy exigentes, no sé ustedes, pero yo preferiría descansar un poco más de lo que me dice el libro o lo que me dice mi coach para poder sacar esa carga de la manera más eficiente y no poner en peligro la técnica, ¿no? Entonces, y ya eso en cuestión emocional para mí me va a dar mayor satisfacción de que sí, descansé un poco más, pero la carga se hizo y obtuve los resultados que eran los que se buscaban en esa sesión de entrenamiento. Caso contrario, que si yo fallo por no haber descansado bien, obviamente si no descanso bien, pues obviamente me voy a sentir mal, me voy a frustrar y lo voy a querer intentar de nuevo y posiblemente por no haber hecho ese descanso adecuado, por no haberlo hecho bien, pues obviamente voy a fallar otra vez y me voy a frustrar todavía más y voy a poner a lo mejor en, en contradicción a mi coach, voy a comenzar a dudar de mí, voy a comenzar a dudar de mi volumen de entrenamiento, voy a comenzar a dudar de todo lo que estoy haciendo, ¿vale? Entonces, por cuestiones emocionales, no se arriesguen a sacar más carga de lo que ya tienen prescrita, pero sobre todo descansen lo adecuado. Tampoco quiero decir, y después no quiero que me digan en redes sociales que yo les recomendé que descansaran más de 10 minutos, porque tampoco es la idea. No tenemos que ir a dormirnos entre cada serie, ¿vale? Solo el tiempo adecuado y eso es de manera muy individual, ¿vale? Ahora, la cuestión de la duración, que es la extensión del tiempo de una carga. Eh, Hay muchas formas de programar y otras y de contabilizar. En este caso, algunos programan por volumen de entrenamiento, por repeticiones efectivas, series efectivas, percepción del esfuerzo, toneladas y otros tantos por tiempo, el tiempo del estímulo. Entonces, habrá personas que van a pretender entrenar cronometrado. Quiero tantos segundos de subida, tantos segundos de bajada, eso lo suman entre cada repetición y esto lo multiplican por cada serie y este dato les ayuda a ellos para saber qué tanto estímulo se le dio a este grupo muscular. Y ya para finalizar la preparación, hacer una gráfica para saber cuáles fueron los resultados obtenidos. Es un punto de referencia nada más. Y la frecuencia, que es como lo más importante en este caso, la frecuencia mínima para hipertrofia es una frecuencia 2, ¿vale? ¿Cuál es el límite de la frecuencia? No la hay. Ustedes podrán leer en algunas referencias donde dicen máximo una frecuencia 4, pero créanme, esto no es la realidad. ¿Por qué? Porque todos nos recuperamos de diferente forma, los músculos se recuperan de diferente forma y también dependen mucho del tipo de ejercicios que vamos a estar realizando. Por ejemplo, el pectoral ese es uno de los ejemplos más tangibles, donde toleran hasta una frecuencia 4 y en muchos casos hasta una frecuencia 5. Entonces son 5 días a la semana en la que tú vas a realizar ejercicios que tengan que ver con el empuje, en este caso el pectoral. Pero no quiere decir que los 5 días tendrás que hacer el mismo ejercicio, van a haber diferentes variables. Podrás ondularlo en cuestión de carga, día 1 pesado, día 2 intermedio, día 3 ligero, día 4 pesado o intermedio y el último día ligero, ¿vale? Entonces estas ondulaciones de la carga permitirán que haya obviamente la recuperación adecuada y esto funcionará para diferentes ámbitos, tanto para la cuestión estética y de aumento de volumen, como para la ganancia de fuerza. Pues obviamente, relativamente un músculo más grande puede ser más fuerte, ¿vale? Entonces, por eso metemos más ejercicios que tengan que ver en diferentes perfiles de resistencia. También hay que abarcar ese punto. En las cuestiones biomecánicas, ¿cuál me va a dar un beneficio mayor a qué grados, en qué perfil de resistencia, ¿vale? Los brazos de palanca, brazos de momento, también esos son temas que en algún momento irán viendo aquí en estas transmisiones, pero que son importantes, ¿vale? Entonces, no vale yo querer tener un desarrollo general de todo el pectoral
si siempre hago los mismos ejercicios, ¿vale? Sí, está bien que yo haga, sí, que meta press de banca con barra, pero sabemos que la barra nos va a limitar, en este caso, mi rango de movimiento. ¿Por qué? Porque la barra va a tocar con mi pectoral. Entonces yo voy a meter mancuernas para tener un agarre mucho más natural y un mayor recorrido, ¿vale? Entonces, la frecuencia uno a lo mejor voy a meter puros ejercicios con barra, los más complejos, los más pesados, y al día 2 meto más ejercicios en diferentes planos y en diferentes perfiles de resistencia que me den este mayor beneficio. Y todo, sobre todo en la cuestión de la propiocepción, ¿vale? Entonces, hasta este punto, bueno, si van teniendo dudas, mándenmelo ahí por favor a los comentarios. Pero hasta este punto ya hablamos de temas muy importantes y vamos a hacer una pequeña recapitulación. Uno, conociendo mis capacidades físicas. Dos, conociendo las variables de la carga de entrenamiento. Tres, el volumen de entrenamiento. Y cuatro, la selección y orden de los ejercicios. Entonces, estos 4 puntos serán muy importantes a la hora de mi diseño y esto va a ser una herramienta también para ustedes, si no son entrenadores, si solo son atletas, también va a ser una herramienta muy importante para saber dónde estamos quizá metiendo la pata, ¿no? Para que haya cada vez más progreso. Ahora, estos puntos sí me gustaría que los comenzaran a poner en tela de juicio, ¿vale? Que terminando la transmisión tomaran su plan de entrenamiento y comenzaran a contabilizar si estamos haciendo un volumen adecuado. Y eso también va a depender, porque por ejemplo, ya para personas principiantes, les vamos a determinar a lo mejor un mes de prueba, 2 meses, 3 meses, o a lo mejor tienen el compromiso suficiente donde a nosotros ya nos contrataron por más de 6 meses, donde nosotros vamos a ir a lo mejor ahí dosificando, ¿no? Vamos a empezar con el volumen mínimo de mantenimiento y después nos vamos con un volumen medio y ya hasta el volumen máximo, ¿vale? Entonces, ustedes analicen cuánto tiempo llevan con ese plan de entrenamiento, cuántas series y cuántas repeticiones están realizando por músculo o por grupo muscular. Pongámoslo ahí a prueba y veamos si estamos cumpliendo con el volumen que se supone que deberíamos estar cumpliendo, dependiendo de la etapa, ya seamos, ya llevemos 6, 8 o 10 semanas, ¿no? No sé ya. Entonces, analicemos ese punto y los ejercicios. Analicen también qué les falta desarrollar a ustedes. Seamos honestos. Sobre todo, tenemos que buscar la honestidad desde un inicio, tanto como atleta como entrenador, ¿vale? O como entreno principiante. Tenemos que ser honestos. ¿Y por qué menciono la palabra honestidad? Nosotros no podemos vender cosas que son imposibles o poco probables. Ajá. No vamos a convencer a la gente de que en 1 o 2 meses ya van a lograr un objetivo demasiado visual o demasiado interesante cuando la realidad es otra. Sean honestos en ese aspecto. ¿Por qué? Porque vamos a causar frustración en las personas si no logramos ese objetivo. ¿Vale? Entonces, es en primera instancia. En el siguiente punto sería una honestidad con nosotros mismos en cuestión de qué me falta y qué me sobra, dónde estoy metiendo el volumen adecuado y dónde no, qué ejercicios no me gustan y por qué no me gustan. La mayoría de ejercicios que no nos gustan son porque creemos que no tenemos talento para ese ejercicio o que ese grupo muscular simplemente por genética no nos va a crecer. Ese también es un error. Todos los grupos van a crecer si le damos el interés necesario. Si ya te diste cuenta que las piernas no te crecen y solo haces una vez a la semana ejercicios de tren inferior y utilizas cargas que van por debajo del 50% de tu carga máxima, pues obviamente no va a haber una estimulación adecuada, no va a haber las adaptaciones adecuadas. Y después no te quejes que te duelen las rodillas. ¿Por qué? Porque no estás dándole el mantenimiento adecuado. Entonces, insisto, seamos honestos. ¿Qué ejercicios no nos gustan hacer? Y a lo mejor vamos a encontrar algunas variantes más interesantes y que comencemos a agarrarle un poco el cariño. Y si no le agarramos cariño, pues ni modo. Eso es lo que parte a los principiantes de los intermedios y de los avanzados. Como principiante posiblemente nos quejábamos de todo, pero cuando comenzamos a aprender cuál era el beneficio de esos ejercicios, pasamos a ser ya un intermedio. Y ya cuando reconoces desde que sacas la barra del rack en cualquier ejercicio que algo está mal,
y no realizas el ejercicio, te das cuenta que ya estás siendo una persona con un conocimiento más avanzado. Porque comparémoslo con un principiante. Los principiantes que podemos ver en cualquiera de los gimnasios sacan la barra al hacer un press de banca y así como sacaron la barra del rack, comienzan el ejercicio. Eso es un error. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento suficiente de si esa carga la vamos a tolerar o no, si algo está bien acomodado o no. Y cuando nos volvemos más especialistas, ¿qué hacemos? Hacemos la primera repetición un poco más lenta. Parece gracioso, pero la mayoría de personas hacen eso. Primera repetición, mantiene una pequeña pausa, hacen una bajada un poco más lenta para analizar todo el rango de movimiento y si toleramos la carga y se da el empuje. Y las siguientes repeticiones son en una dinámica más, más visible, ¿no? Son más rápidas las repeticiones. Entonces, para que podamos dar ese gran paso, tendremos que partir desde las bases, ¿vale? No podemos comenzar a correr si no sabemos caminar. Para que haya una correcta sentadilla pesada, así como lo está en la imagen, tendrán que pasar muchas cosas. Esos discos rojos posiblemente sean de 25 kilos. Para poder llegar a esos discos de 25 kilos, tendremos que empezar con los discos pequeños que son de 5 kilos, unos color blanco, si es que utilizan calibrados, ¿vale? Empecemos de menos a más. Y si ya cometimos el error de exagerar demasiado en la cuestión del volumen de entrenamiento, ahí está la solución. Y la solución está en esa pequeña tabla que está ahí. ¿Qué nos dice? Regresemos al volumen mínimo, ¿vale? De mantenimiento. ¿Para qué? Para volver a resensibilizar. Porque ahora imagínense, ya ustedes que son entrenadores, a lo mejor llevan, no sé, 3 4 5 años, pero les llega una persona que ya lleva en el medio más de 10 años y te dice, tengo frecuencia 2 o frecuencia 3 de tal grupo muscular y tengo de 4 a 5 ejercicios por ese mismo grupo muscular, pero ya no avanzo, ya me estanqué. Nos está dando justamente esa señal de que está en el máximo volumen recuperable. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar a dar pasos hacia atrás. No vamos a eliminar los ejercicios que son los más importantes, pero sí le vamos a disminuir un poco el volumen y a lo mejor jugar un poco más con la intensidad. Véanlo por esta parte. Quienes quieren un desarrollo de aumento de fuerza, ¿qué hacen? Primero entrenan con desarrollo muscular, primero buscan un desarrollo muscular de base y después comienzan con cargas más elevadas. Y viceversa. Quienes ya llevan tiempo en el medio y en la cuestión de la parte del culturismo, ¿qué hacen? Hacen volumen muy grande de entrenamiento y cuando hacen una pequeña descarga, que sea una descarga interesante, se aumenta la intensidad, pero el volumen de entrenamiento disminuye. Acuérdense de los tipos de entrenamiento: metabólico, estructural y neural. Entonces, atletas que trabajan a nivel del sistema nervioso central serán aquellos que trabajen con cargas submáximas o máximas. Atletas estructurales, lo que se tiene considerado como la parte de la hipertrofia, y metabólico con menores cargas de entrenamiento, ¿vale? Entonces, juguemos con estas variables, juguemos con los tipos de ejercicios, con los tipos de volumen. Vayan trabajándolo primero a lo mejor en ustedes, o si ya tienen algunos entrenos que apenas vayan iniciando, inicien con este método. Inicien con el volumen mínimo, con ejercicios interesantes y sobre todo eso. Parecerá que la motivación no tiene tanta relevancia hasta cierto punto, porque sí habrá, y bueno, y me confieso que soy uno de ellos. eh, a mí me gusta más la gente que tiene am, que no necesita la motivación, sino que simplemente es disciplinado, ¿vale? Que sí, a lo mejor no estamos de buen humor o sucedieron otro tipo de cuestiones, pero me encanta más que la gente pueda superar eso, haga su entrenamiento, aunque sea un entrenamiento de malas, pero que haga el entrenamiento y a lo mejor va a tener que sacrificar un poco la carga, no pasa nada, pero que me cumpla con el volumen de entrenamiento. Me gusta más esa parte, pero cuando somos principiantes, todo nos afecta por diferentes cuestiones. Sabemos que la sociedad actualmente es demasiado nociva en cuestiones de el mundo del fitness con los principiantes, ¿no? Entonces, para ello ya es un reto ir a entrenar. Ahora, los ejercicios también deben de ir diseñados para que sean justamente cómodos, adaptados a ellos y no ellos al ejercicio, ¿no? Porque mientras más complejo sea,
más será la frustración y lo más probable es que haya deserción de este tipo de entrenos. Si no me lo creen, analicen cuántas personas se inscriben a principios de año al gimnasio y quienes están entrenando de mala forma terminan por no ir, por lesiones, porque no, simplemente no hallaron el camino y no tuvieron a una persona que estuviera con ellos, de responsable y les enseñara cuáles eran las verdaderas, la verdadera forma de hacer las cosas, ¿no? De forma saludable. Entonces, en la cuestión de la motivación, busquen que siempre esté presente, pero que no sea una limitante. ¿Ok? Sí, mira, ¿sabes qué? Como principiante vamos a realizar tales ejercicios. Oye, es que no lo puedo realizar. No me sale. Un error sería decirle, ok, mira, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el ejercicio porque simplemente no te sale. Eso sería un error. Sería demasiado agresivo para ellos. ¿Vale? Y comenzaríamos, insisto, con esta parte de desmotivación. Entonces, lo que tenemos que decirle, mira, ¿sabes qué? No pasa nada, simplemente este ejercicio no es adecuado para ti. O sea, el problema no eres tú, es prácticamente el ejercicio, no está bien diseñado para ti. Vamos a cambiarlo. Conozco otros ejercicios que van a ser mucho más interesantes que este otro. Pero la base nos dice que partamos desde aquí, ¿vale? Ya le das la vuelta, ya no le dices es que no puedes, simplemente vamos a cambiar de un ejercicio. Pero también con cuestiones de los progresos, hacerles entender que no importa muchas veces lo que ves, sino lo que hay adentro en cuestión de composición corporal. Sabemos que en principiantes es muy común que los cambios se noten demasiado rápido, porque pues, son trabajos que no es, bueno, son cuerpos que no están trabajados. Entonces, al tener ese nuevo estímulo, tienen cambios importantes. Y está bien que se los hagamos ver por cuestión justo motivacional, es como de, oye, ¿recuerdas cómo te quedaba esa sudadera? Oye, ¿recuerdas que a lo mejor ese ejercicio no te salía? ¿O recuerdas que cargabas las mancuernas más chiquitas y ahora ya estás con las de 15 kilos? No sé, lo que sea. Eso va a ayudar mucho en cuestión de la motivación, ¿vale? También escuchar a los entrenos. Pero la cuestión de escuchar a los entrenos no me refiero a enterarnos de cosas que no nos competen, sino es escucharlos para saber qué es lo que sienten, qué es lo que piensan y tratar de que el entrenamiento sea, ojo, que no sea una terapia, sino que sea algo que sea una herramienta para poder sacarlos de ese modo mental que se encuentran en ese momento, ¿vale? Para cuestiones de terapias, para eso están los especialistas, ¿vale? No el gimnasio, porque también eso es una irresponsabilidad. Eh, Cuando no sabemos manejar muy bien las emociones, puede ser peligroso. Entonces nosotros como entrenadores tenemos que también intervenir en ese aspecto. Por ejemplo, yo les puedo compartir que cuando entreno con personas que tienen ansiedad, siempre traigo en la bolsa dulces ácidos. Siempre. Y cuando noto que comienza ese episodio de ansiedad, basta con compartir un dulce ácido y eso a nivel psicológico cambia un poquito la frecuencia y nos ayuda a minorar las consecuencias, ¿no? Entonces ustedes busquen herramientas que les ayuden a trabajar con ese tipo de pacientes. Eh, Obviamente cuando ya tengan un conocimiento adecuado. Entonces, ¿esto qué nos ayuda? A que si ya la vida ya fuera demasiado complicada, pues que no se siga complicando dentro del gimnasio, ¿vale? Que sea algo a lo mejor recreativo en algunos momentos, ya cuando brinquemos ese punto de objetivos más interesantes, está padre, pero que mantengamos siempre esa motivación, que lo veamos como un bien para nosotros mismos y no para un bien social, ¿no? Para que vean que sí puedo hacerlo, para que vean que sí pude, y todos los que me dijeron que no podían, de esas personas elimínenlas de su cabeza. No tienen por qué darle ninguna importancia, ¿vale? Porque, bueno, yo no creo que ellos les paguen a ustedes la mensualidad de gimnasio, ni tampoco les paguen las capacitaciones, ¿no? Entonces, si ellos no están, no hay necesidad de que los tengan ahí presentes, ¿ok? Tienen que tener presentes que esto es para ustedes y por ustedes, tanto como atleta como entrenador, ¿ok? Entonces, analicen toda la información que les compartí y analicen también cuáles van a ser esos cambios que vamos a hacer primero en nosotros, ¿vale? Si ya de plano
acabando de ver todo esto ya nos dimos cuenta que lo estamos haciendo mal o al contrario nos damos cuenta que vamos por buen camino y solo pulimos algunos detalles o inclusive ya no hay necesidad de pulir detalles, está perfecto como tal aparece ahí. Pero ojo, esto es solo una propuesta. No les estoy diciendo que ya desechen todo lo que ya conocen y que solo se adapten a eso. No, es una propuesta. Como las hay miles y como aquí también hay diferentes puntos de vista y diferentes ponentes que ya han estado viendo en las otras transmisiones, que tenemos diferentes puntos de vista. Entonces, ustedes deciden, ustedes tienen al final la última palabra, ustedes deciden con cuál se quedan o pueden adquirir pequeñas cosas diferentes para poder decir, ah, ok, me gusta más esto, me gusta más aquello. Entonces, de ustedes depende, ¿no? Al final, insisto, es una propuesta. Y ya para ir cerrando estos puntos, vamos a hacer un pequeño ejemplo ya final del diseño de la rutina, ¿vale? Si siguen teniendo dudas ahí, por favor, ahí a los comentarios. Y ya vamos a tratar de trabajar una frecuencia 5. Esa frecuencia 5 vamos a tratar de meter día 1 y día 2 de tren inferior y tren superior, respectivamente. Y vamos a meter un día 3 en este caso, vamos a conjugar, ¿no? Por ejemplo, el día 1 haremos algún ejercicio básico que nos va a ayudar, como lo mencioné hace un rato, que nos va a ayudar a mejorar en cuestión multiarticular, ¿no? Elegimos a lo mejor tren inferior o tren superior, dependiendo cuál sea el caso, porque también en cuestión de gustos es muy variable. Porque quienes van a los gimnasios y los días lunes están acaparados los racks de sentadilla, pues mejor deciden hacerlo un martes, ¿no? La idea es que la rutina se pueda también adaptar a eso. Actualmente los tiempos nos exigen que haya una manera en la que podamos modificar, porque en los gimnasios comerciales que ustedes ya conocen, saben que en algunos hay hasta la necesidad de hacer fila para poder tomar un turno, para poder hacer una serie y después volverte a formar para poder hacer otra serie, ¿no? Entonces, es pérdida de tiempo. Entonces, en lugar de estar esperando una máquina, podemos cambiar el ejercicio de tal forma que no interfiera y que sí siga ayudándome en mi objetivo, ¿no? Entonces, vamos a tomar un ejercicio multiarticular, le vamos a agregar uno o dos ejercicios accesorios y podremos agregar otro músculo que queramos trabajar o otro grupo muscular que queramos manejar que no sea necesariamente del tren inferior como el primer ejemplo. Podemos trabajar lo que les mencionaba para quienes quieran pectorales o bueno, trabajar el tren superior, las cuestiones de empuje, más volumen pectoral, más en hombros, en tríceps o solo la fuerza en general, podría ser una muy buena opción meter, además del tren inferior, agregar ejercicios de tren superior, ¿vale? Alguno que no me toque al siguiente día y pueda entorpecer el proceso, también es muy importante. Cuando yo diseño un plan de entrenamiento o una rutina como tal, debo de ver hacia el pasado y hacia el futuro. Sonará un poco extraño, pero es algo real. ¿Por qué hacia el pasado? Porque si yo un día miércoles, mitad de semana, se me ocurre meter un peso muerto convencional muy pesado, pero el día de ayer me tocó hacer trabajos de espalda muy exigentes o trabajos de glúteo demasiado exigente, lo más probable es que haya ese soreness o esas agujetas en esas zonas y el día que me toque peso muerto convencional va a estar demasiado sobrecargada esa zona y va a ser un entrenamiento demasiado incómodo. ¿Y por qué hacia el futuro? Porque si me tocó peso muerto convencional muy pesado, no puedo agregar otra sesión de entrenamiento igual de intensa. Ajá. A lo mejor podría ser otro día de tren superior, donde esté trabajando más con mancuernas y con poleas, y que no haya ningún ejercicio que tenga multiarticular con barras, ¿no? Para que haya el descanso adecuado y la adaptación adecuada. Y eso también es muy interesante cuando hablamos con la adaptación del core, los ejercicios de core, porque tienen que determinar cuál va a ser la función de este ejercicio. Fortalecimiento, resistencia, estabilidad o cualquier otro beneficio que le quieran sacar, ¿no? Por ejemplo, después de hacer un día de peso muerto convencional pesado, yo finalizaría con algún ejercicio que me requiera mayor activación para cuestiones de estabilidad. Haríamos unos dead bugs o unos bear dogs y eso sería como lo más adecuado porque va en función de ese ejercicio.
Y el día de mañana, que me toque a lo mejor press de banca, donde pues el core no estuvo tan presente o no hubo tanta bisagra de cadera como para que hubiera mucha activación dinámica, pues a lo mejor metería ahora sí esos ejercicios, metería a lo mejor un crunch reverso, un medio crunch, algunas planchas laterales con movimiento o planchas estáticas. O sea, ya metería más ejercicios que sean un tanto más dinámicos porque pues la rutina como tal no me dio tanta exigencia. Pero el día de mañana también debo de analizar qué me toca. Ah, me tocan ejercicios de tren inferior solo en máquina. Entonces no hay ningún problema. El core no va a interferir con eso, ¿vale? Por eso insisto que una necesidad conocer qué me tocó el viernes para que el día lunes no haya ninguna estructura lo suficientemente sobrecargada, ¿no? Que al final son 2 días de descanso, entonces fue tiempo suficiente para poderte recuperar, ¿no? Ahora, número de series y número de repeticiones ya está ahí en la tablita, no hay ninguna necesidad de volverlo a repetir. Vamos de lo menos a lo más. ¿Cuánta intensidad? Pues la intensidad ustedes la van a determinar, insisto, por porcentajes o por sensaciones. La frecuencia, volvemos otra vez a lo mismo. A lo mejor la primera propuesta es una frecuencia 2 como mínimo, pero a lo mejor cuando tenemos estudiantes, los estudiantes por lo regular cuando están en la etapa de exámenes llegan a faltar 1 o 2 días al gimnasio. Entonces aquí es cuando se implementa el tipo de rutinas full body, una full body frecuencia 3. Y la idea es que ellos puedan acomodar estas sesiones full body, cada una va a tener un beneficio, pero van a ser obviamente trabajos completos que lo puedan mover a consideración, ¿vale? Para que no haya es que no entren el jueves ni tampoco el viernes, pero sí el sábado y recorren todo, prácticamente toda la programación, ¿no? Mejor 3 días que ellos puedan utilizar a consideración y que haya un aumento de masa muscular, por lo menos un mantenimiento. Y tendríamos que respetar esos volúmenes mínimos que aparecen ahí, ¿vale? Y ya quienes tengan la oportunidad de un entrenamiento 7 días, bueno, pues ya tenemos más oportunidad de darles mayor frecuencia a los grupos musculares, a los que nos falte más, a los que nos falte más estimulación, pues ya los podemos implementar, ¿no? Algunos de mis entrenos, ya lo saben, pueden terminar el día de tren inferior con un ejercicio para trabajar los estabilizadores escapulares o para trabajar algo que tenga que ver con fortalecimiento del agarre o algunos ejercicios de fortalecimiento del core. Entonces, si se dan cuenta, no pasa nada si yo combino ese tipo de grupos musculares, siempre y cuando pues el día de mañana no me interfiera. Porque ahora imagínense, si metí fortalecimiento de agarre el día de hoy y mañana me toca peso muerto, lo más seguro es que mis agarres no reaccionen de la manera que yo quisiera y pues voy a sacrificar esa estimulación de mis agarres y utilizar straps, ¿no? ¿Para qué? Para que no se me resbale la barra. Entonces, para no entorpecer esos procesos, insisto, analícenlo. Y son muy pocas las personas que de verdad se ponen o tienen el interés de analizar sus rutinas. Entonces, ahora estamos en tiempo de cuestionarnos todo lo que estamos haciendo para ver si el volumen es adecuado, si los ejercicios son adecuados. Y se me pasó un punto muy importante en la cuestión de selección y orden de los ejercicios. También esto va a tener mucha relevancia si es que yo tengo alguna lesión o si tengo falta de movilidad en un grupo muscular en específico, ¿vale? Por ejemplo, si tengo problemas en el hombro, obviamente mi sesión de calentamiento tendrá que ser adecuada para mi hombro, ¿no? Trabajar a lo mejor con... ah, ok, de un momento. Aquí en el chat, ¿cuáles son los dulces ácidos? ¿Me podrán dar algún tipo de ejemplo, por favor? Sí, o sea, con la cuestión de los dulces ácidos, pues no puedo decir marcas, pero las puedes encontrar en cualquier tiendita de la esquina o gomitas ácidas, eso ayuda demasiado, te ayuda a sacarte de ese episodio. No es la receta mágica, pero sí nos ayuda mucho para evitar que ese episodio se vuelva más agresivo. Entonces, no puedo decir marcas, pero sí las encuentras en forma de oso, son ácidas.
Entonces, cualquier dulce ácido ayuda mucho en ese aspecto, porque estimula a nivel nervioso. ¿Vale? Entonces, yo les decía que en la selección y el orden de los ejercicios teníamos que ver esa parte. Si yo tengo ya un problema del hombro, mis primeros ejercicios tendrán que ser enfocados al hombro. A lo mejor bandas elásticas, trabajar elevaciones laterales, frontales, preses, neutrales. ¿Para qué? Para que no me cause ninguna molestia más adelante. Entonces también analicen eso. Si nuestros entrenos principiantes ya traen alguna molestia en algún segmento, que obviamente ya se hayan tratado con un fisioterapeuta o que ustedes consideren que no es tan necesario porque a veces solo es dormí mal o me acabo de caer de la moto o lo que sea, ¿no? Cosas muy, muy, muy pequeñas, ¿vale? Entonces los podemos aminorar en el calentamiento y los ejercicios que vamos a trabajar. Por ejemplo, si mi entreno ya tiene demasiado desarrollo en pectoral, o bueno, en este caso por lo regular es al revés, demasiado desarrollo en hombros y en pectorales no hay un desarrollo adecuado, habrá que enseñarle cómo hacer algunas series preexhaustivas del hombro para que no participe en los ejercicios de empuje con mayor protagonismo. No quiere decir que lo vamos a aislar o lo vamos a eliminar, pero sí vamos a tener la oportunidad de que nos dé mayor trabajo a pectorales y los tríceps, ¿vale? Eso nos va a ayudar mucho. Entonces, en la selección y orden de los ejercicios, vamos a poner prioridad en aquellos que tengamos mayor necesidad o queremos desarrollar de mejor forma o aminorar su presencia en algunos ejercicios. Un último punto, o bueno, perdón, un último ejemplo. Cuando nosotros tenemos como prioridad crecer un grupo muscular un poco más, entre comillas, pequeño, por ejemplo, yo mando a veces curl de bíceps antes de hacer un press banca. No muchos lo han intentado y hay muy buenas sensaciones, ¿no? Entonces, dices, pero ¿por qué un curl de bíceps el día que me toca entrenar empujes? Porque pues no pasa nada. Al contrario, estoy agregándole mayor volumen de entrenamiento a esa zona y donde mi bíceps va a trabajar en un press de banca como negativo, ¿no? En la flexión del codo. Y lo que me interesa trabajar en un press de banca, ¿qué es? La extensión. Entonces, si yo tengo un correcto activación de dorsales, no va a haber ningún problema por haber fatigado un poco mis bíceps antes de trabajar el press banca. De hecho, hacer una serie de dominadas con peso corporal, no más de 10 repeticiones, puede ser un muy buen activador en mi press banca. Entonces, analicen esa parte. Vayan leyendo, bueno, la información que tengan ahí. Si tengo oportunidad, les compartiré un poco más de información más adelante. Y de todos modos, estoy bueno, me pueden buscar en redes sociales y ya darles una asesoría mucho más específica, ¿ok? Digo, me gusta compartir la información, no me la quiero guardar toda, pero pues es un tema demasiado extenso para 1 hora y media, ¿ok? Bueno, no sé si tengan alguna otra cuestión, alguna otra duda. Si no, de todos modos, si lo pueden ir dejando ahí en los comentarios y ya a su tiempo iremos pues, respondiendo un poquito más adelante. Em, pues yo creo que ya sería todo por hoy. En redes sociales lo pueden encontrar como KM Velázquez en Instagram, ¿vale? Por cualquier cuestión que ocupen. O se pueden comunicar a cualquiera de las páginas de EDEN y pedirme información, ¿vale? Para también en qué cursos estoy presente para que nos sigamos viendo, ¿ok? Listo.